Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo tenía una única hija, como de 12 años. Su hija se estaba muriendo. Al completo, esta historia la encuentras en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 40 al 56. La palabra adversidad tiene muchos significados, pero principalmente significa situación muy difícil de superar. Eso es lo que dice el diccionario sobre la palabra adversidad. Una situación muy grave que requiere fuerza y valor para poder ser enfrentada. Un ejemplo de adversidad es Jairo. Era un principal de la sinagoga, seguramente de Capernaum. En los versículos que hemos leído, lo vemos como un padre angustiado. Su única hija, una niña de 12 años, estaba gravemente enferma. El versículo 42 dice que la hija se estaba muriendo. Posiblemente muchos de nosotros hoy podemos sentirnos identificados con este hombre. Quizás estamos pasando por tiempos de adversidad, de angustia, de desesperación. Es importante reconocer lo que aprendemos y comprendemos en los tiempos de adversidad. Y la palabra de Dios en esos tiempos de adversidad nos ayuda. Aprendemos que las cosas más valiosas para el mundo pierden su valor ante la adversidad. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo era un hombre importante. La palabra dice principal de la sinagoga. Era importante en esa sociedad. Era el principal de la sinagoga. Eso representaba un cargo de prestigio, de honor. La sinagoga, aparte de ser un lugar de culto, era también el centro comunitario del pueblo. Era, como decirlo hoy en día, era una sala de reuniones, era una escuela, un tribunal, y era un lugar para estudiar la palabra. Jairo pudo comprender que nada de lo que él era, su autoridad terrenal, su posición, su economía, no tenían valor ante la gravedad de la enfermedad de su hija. Verdaderamente en los tiempos de adversidad nos damos cuenta que muchas de las cosas que son valiosas, que son importantes para el mundo, como el dinero, la fama, la posición laboral, los títulos académicos, las posesiones materiales, todo eso pierde su valor, su importancia, cuando la adversidad llega a nuestra vida. Nos damos cuenta que la frase que muchas veces hemos escuchado es una realidad. Es la típica frase que vemos en muchas películas. Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Sí o no? ¿A que alguna vez has escuchado esta frase? Hay cosas que el dinero no puede comprar. En los evangelios también tenemos el ejemplo de la mujer de flujo de sangre, que había consultado doctores, había perdido todo su sustento y nadie la podía ayudar. Tenemos aquí ahora el ejemplo de Jairo. Rico, principal de la sinagoga, con un cargo de honor, pero todo eso no le valía. Su hija se estaba muriendo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay muchos famosos en el mundo, deportistas, cantantes, actores, políticos, que tienen todo, lo tienen todo. Una casa de lujo, un cochazo, tienen dinero, pero no son felices. Luego llega la enfermedad. ¿Y de qué vale tener tanto dinero si no hay una cura para esa enfermedad? Aquí en España tenemos la enfermedad de la ELA, mejor dicho.
Hay más de 3.000 enfermos que padecen la ELA y no se les destina ayuda. No hay nadie que les ayude. Lo que quieren la mayoría de los políticos es que esas personas con esa enfermedad no reciban ayuda. Porque de los millones que tiene el gobierno podían destinar una buena cantidad para estas personas que están enfermas. No. ¿Qué se les dice a los enfermos de la ELA? Eutanasia. No hay cura para ti. Y lo quiero relacionar con la historia de Jairo porque su hija se estaba muriendo. Y en unos minutos vamos a leer el momento en que llegan ciertas personas y le dicen a Jairo: ¿para qué molestas a Jesús, Jairo? Tu hija ha muerto, déjalo ya. Así vamos a encontrar personas. Está muy enfermo. Lo mejor es que tenga una muerte tranquila, una muerte que él no pueda sentir un dolor. La eutanasia. El hombre se cree juez, el hombre se cree Dios porque puede dar y quitar la vida. El hombre no es nada. Esas leyes que se promueven en todo el mundo son diabólicas. La eutanasia es una ley diabólica. Y eso es lo que está promoviendo nuestra sociedad. Eso es lo que se está promoviendo hoy en día. En vez de ayudar a erradicar la pobreza, en vez de sanar la economía, no, se dedican a aprobar leyes que lo que hacen es matar la familia, destruir el matrimonio. Ese es el plan del diablo. A eso ha venido el diablo, a robar, a matar y a destruir. ¿El qué? La familia. Y lo está consiguiendo. Porque hay ciertos grupos políticos que están promoviendo ideas, leyes que van en contra de la familia. Comprendemos la importancia de Jesús para nuestra vida, para nuestra familia. Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga. ¿Y qué hizo Jairo? Se postró a los pies de Jesús. Le rogaba que entrase en su casa. Solamente cuando su hija estaba gravemente enferma y a punto de morir fue cuando Jairo comprendió verdaderamente la importancia de Jesús para su vida y la de su familia. Solamente en la adversidad Jairo pudo comprender y reconocer que necesitaba el poder del Señor para enfrentar esa situación. Muchas personas, incluyendo familias cristianas, solamente por medio de la adversidad comprenden y reconocen que necesitan buscar al Señor, que necesitan su poder, que necesitan su ayuda. Los tiempos de adversidad nos permiten comprender que somos personas que necesitamos a Jesús, que necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Necesitamos a Dios, pero muchos no lo reconocen. Dios usa la adversidad para que lo podamos comprender. Dios nos atrae a Él con amor o por medio de estas situaciones. Adversidad, prueba, enfermedad, dolor. Es en los tiempos de adversidad cuando tú y yo aprendemos verdaderamente la importancia de la oración y también la adoración, porque lo que hizo Jairo fue postrarse a sus pies y clamar. Le rogaba que entrase en su casa. Hay ejemplos también en el Nuevo Testamento de personas que reciben un milagro de Jesús y lo que hacen es postrarse y adorar a Jesús. Qué importante es la oración y la adoración. Podemos ver que Jairo se postró delante del Señor y le rogó que fuera a su casa. ¿Cuántas veces habrá visto pasar Jairo a Jesús en su ciudad? Seguramente muchas. Probablemente le había visto obrar milagros en la vida de otros, pero ¿qué fue lo que hizo que Jairo fuera, se postrara y clamara al Señor? El momento de prueba. Ese momento de adversidad. Es en los tiempos de prueba, de aflicción, de adversidad que aprendemos la importancia de orar, de clamar y adorar al Señor.
Lo más sabio sería no esperar la adversidad para buscar al Señor. Podríamos orar siempre. Pero en este caso, y seguramente en algún caso que tú estás viviendo, has tenido que buscar más a Dios en el tiempo de adversidad, en el tiempo de prueba. Aprendemos a caminar en fe confiando en las palabras de Jesús, a pesar de las palabras y las opiniones de los demás. Versículo 49, Lucas capítulo 8. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y también al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Versículo 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Jairo, ¿para qué molestas a Jesús? Tu hija ha muerto. Deja a Jesús. No le molestes más, tendrá otras cosas que hacer. Vuelve a casa, prepara el entierro. Jesús, escuchando esto, le dice a Jairo: Jairo, esa es la mala noticia que ellos tienen para ti. Tú puedes creer lo que ellos dicen, tú puedes resignarte ahora, irte a casa. Esa es la mala noticia que ellos te dan, pero yo tengo para ti una buena noticia. Y mi noticia para ti es: no temas, cree solamente. Jairo recibió, cuando iba de camino a su casa con Jesús, la peor noticia: tu hija ha muerto. Eso significa que ya era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada, ya no había ninguna esperanza, pero Jesús le dio una palabra de esperanza: no temas, cree solamente. Y estas palabras de esperanza Jesús las dice hoy en día. Hoy Jesús te la está diciendo a ti: no temas, cree solamente. Este hombre tuvo que caminar en fe, tenía que confiar, tenía que creer en las palabras de Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si en ese momento nos dicen: Jairo, tu hija ha muerto? Pues seguramente hubiéramos dejado a Jesús y nos hubiéramos ido a casa. Seguramente hubiéramos dicho: ¿para qué? Vengo a buscar a Jesús y al final mi hija ha muerto. De nada vale. De nada vale venir hasta Jesús porque mi hija ha muerto. Ayer estaba leyendo un pequeño mensaje que Matías Meza, un colaborador de Radio Solidaria, hizo a través de su cuenta de Instagram y a través de WhatsApp. Y me llamó mucho la atención y lo quiero relacionar con la muerte de la hija de Jairo, por lo menos en estos minutos, antes de que Jesús la resucite. Esto es lo que dijo Matías Meza: tenemos 3 horas para ir a un velorio, a un velatorio, pero no tenemos 2 horas para visitar a alguien vivo. Te lo vuelvo a repetir: tenemos 3 horas para ir a un velatorio, pero no tenemos 2 horas para visitar a alguien vivo. ¡Guau, eh! ¡Qué palabras! Jairo, tu hija ha muerto. Deja a Jesús, déjale en paz. Tendrá otras cosas que hacer. Pero Jesús le dio esa palabra de esperanza: no temas, cree solamente. Nosotros en los momentos de adversidad posiblemente vamos a recibir palabras que serán usadas por el enemigo para hacernos dudar, para quebrantar nuestro corazón, para hacer que nos rindamos. Tú y yo tenemos que caminar en fe. Tú y yo tenemos que confiar en las promesas de Dios.
Hoy Jesús nos está diciendo, no temas, cree solamente. Para Jesús no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jairo pudo ver y experimentar el poder de Jesús cuando resucitó a su hija. En el momento cuando parecía que ya no había nada que hacer, cuando todo parecía perdido, sin esperanza, llega Jesús. Esa casa que estaba llena de llanto, de lamentos, de tristeza, Jesús la transforma en una casa llena de gozo y alegría. La hija de Jairo estaba viva. Todos los que se burlaban, todos los que no creían, todos los que se lamentaban pudieron reconocer que hay alguien que puede hacer posible lo imposible, y ese es Jesús. Nosotros tenemos que comprender algo importante. Los tiempos de adversidad son tiempos de oportunidad. Por supuesto que esos tiempos de adversidad traen dolor, traen tristeza. Pero son tiempos donde el poder de Dios se puede manifestar. Son tiempos de oportunidad. La oportunidad de poder experimentar el poder del Señor en nuestra vida. La oportunidad de experimentar de que la salvación puede llegar a nuestro hogar. La oportunidad de fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y también esto es importante porque en esa casa había gente que se estaba burlando. Era la oportunidad de testificar a otros que no hay nada imposible para Dios. Como dice el pastor Óscar Flores, la adversidad es una buena escuela para verdaderamente aprender y comprender cuán grande y maravilloso es Dios. La adversidad es un tiempo para experimentar su poder y su misericordia en nuestra vida. Jairo lo tenía todo, pero no podía hacer nada por su hija. Sin embargo, Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús sí que podía hacer lo que Jairo y lo que la sociedad en esa época no podía hacer. Existen momentos en la vida en los cuales todo lo que tenemos para ofrecer no es nada en comparación con lo que necesitamos recibir. Y Jairo se encontraba en esa situación. ¿Quién pudiera ofrecer un hombre a cambio de la vida de su hija? Jairo está en un momento delicado. Sabe que su hija está a punto de morir. Clama a Jesús y en ese momento le vienen a dar la noticia. Jairo pide ayuda para su hija y después Jesús resucita a su hija. Lo que me llama la atención, y esto te lo hemos compartido, es que Jesús resucita a la hija de Jairo. Lo sabes, ¿verdad? Sabemos el spoiler final de la historia. Pero lo que me llama la atención es que Jesús cambia de ser seguido por Jairo a guiarlo a él. Jairo guiaba a Jesús a su hogar, pero ahora Jairo necesita guía espiritual. Y necesitamos hermanos y hermanas que nos inyecten fe para creer que Jesús puede hacer milagros en nuestra vida. Necesitamos a hermanos y hermanas que nos guíen en los caminos correctos. Jesús toma el control de la situación. En el momento en que Jairo va con Jesús a casa, es Jairo el que está guiando a Jesús. Le está guiando para llevarla a su casa. Pero en el momento en que dan la mala noticia a Jairo, es cuando Jesús toma el control. Es cuando Jesús guía a Jairo. Jesús pasó de ser convencido por Jairo a convencer a Jairo. Ahora Jesús es quien le dice, no temas, cree solamente. Jesús pasa de ser admirado a recibir burlas. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Se burlaban de Jesús los que estaban en su casa.
Pero como dice el texto de Lucas capítulo 8, versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. De ser admirado a recibir burlas. El Evangelio de Marcos capítulo 5, verso 40 dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Es en medio de esa situación, en medio de las burlas, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Es curioso, Jesús pasa de ayudar a la gente a echar a la gente. Tenía que echar a esos burladores, tenía que echar a esas personas. Jesús tuvo que echar a la gente de la casa y quedarse solamente con el padre y la madre de la niña, aunque el Evangelio de Lucas dice que Jesús se quedó con varios discípulos. Lucas capítulo 8, verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Solo esas personas estuvieron ahí. Jesús tuvo que echar fuera a esas personas que se burlaban. Nosotros también tenemos que hacer eso. No echarlos de nuestras congregaciones, porque el Señor puede obrar en cualquier momento, pero sí que tenemos que echar de nuestra vida a personas que se burlan de Dios. Sí que tendremos que echar de nuestra vida a personas que maldicen a Dios. Tendrás que echar de tu vida a personas que se ríen de tu fe. Tendrás que echar de tu vida, tendrás que romper relaciones con amigos o amigas, supuestos amigos o amigas, que se ríen de Dios. A mí no me gustaría tener amigos que se burlan de Dios. Y los tengo, ¿eh? Tengo amigos que en este caso no se burlan de Dios, pero que no quieren saber nada de Dios. Es diferente, ¿verdad? Seguramente tienes personas, familiares, que a lo mejor no se burlan de Dios, tienen respeto a Dios, pero no quieren saber nada de Él. Hace años tuvimos un campamento de jóvenes. Amistades tóxicas. Y el desafío era romper con amistades que no nos acercaban a Dios. El desafío era romper con relaciones, con amistades que nos estaban causando mal, que nos estaban deteriorando, que nos estaban haciendo daño. A lo mejor eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús, echar a la gente de nuestra vida, echar a esas personas que se burlan de Dios. Yo no quiero tener entre mis amistades personas que se ríen de mí, que se ríen de lo que dice la palabra de Dios. No quiero tener amigos, supuestos amigos que se ríen de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Hacer como Jesús, echarlos de mi vida. Romper con esas amistades, romper con esas relaciones. ¿Para qué? ¿Para que te contaminen? ¿Para que sean una influencia negativa en tu vida? Prefiero echarlos. Tendrás que hacer eso. Tendrás que cortar con relaciones, con amistades que no te benefician. Jesús tenía el control. Por lo tanto, cuando tú y yo dejamos el control a Jesús, Él obra el milagro. Y Jesús toma el control en esta situación y resucita a la hija de Jairo. Cuando las cosas se nos salen de nuestras posibilidades, para poder resolverlo, lo mejor que podemos hacer es darle el control a Jesús, dejar que Él obre. Jesús espera el momento adecuado para obrar. Y Jesús nos dice, no temas, cree solamente. Cuando nosotros pensamos que todo está perdido, que eso es lo que pensaba Jairo, Jesús viene y te dice, no temas, cree solamente. La hija de Jairo estaba muerta, pero Jesús no hizo caso de lo que todos estaban diciendo. Echa de tu vida, ignora a las personas que te digan que es demasiado tarde para volver a empezar. Echa de tu vida a las personas que te intoxican.
Echa de tu vida las personas que te dan falsas esperanzas. La fe comienza cuando hacemos caso omiso a las palabras negativas, a las palabras de desánimo. Jesús, al ver la noticia que le estaban dando a Jairo, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Jesús mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Y estas palabras también son para nosotros. Antes de que Jesús resucita a la hija de Jairo, Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Jesús insta a Jairo para que vea lo invisible. Jesús nos está diciendo, tienes que cortar con esas amistades que te están diciendo, no me molestes, o no, mejor dicho, no molestes al maestro. Al estar muerta la hija de Jairo, Jesús era la única esperanza. Jairo tenía que creer en él. Jairo tenía que poner su fe en Jesús. Es cuando ponemos nuestra fe en Jesús que Él hace el milagro. Jesús nos está diciendo, confía en mí. No temas, cree solamente. Creer en Jesús es confiar solo en Él. No hay espacio para confiar en más personas o en medios. Creo en el sol aunque no brille, ¿verdad? Estas palabras siempre las empleamos. Creo en el amor aunque no sea expresado. Creo en Dios aunque no le pueda ver. Sé que el aire está ahí aunque no lo pueda ver, pero lo puedo sentir. Jesús dice, la niña no está muerta, solo duerme. Desde el punto de vista de Dios, la muerte no es permanente. Es solo un paso necesario para pasar de esta vida a la próxima. Cuando Jesús dijo, la niña no está muerta sino duerme, ¿qué sucedió? Que todos se empezaron a burlar de él. Que todos se reían de Jesús. En el original la palabra que se usa para echar es ekbalo, que significa echar fuera. Acción que supone cierta violencia. Este es el mismo verso que se emplea 38 veces para especificar lo que Jesús hizo con los demonios. Los echó fuera. Jesús no tolera la incredulidad. No tolera la falta de confianza en Él. No podemos dudar de Dios. Jesús tuvo que echar a la gente. Y aquí viene la famosa frase. La primera vez que escuché esta frase, no fue leyendo este pasaje, no fue leyendo los evangelios. La frase Talita Kumi, la primera vez que la escuché fue con una canción. Cuando era jovencito, cuando no tenía interés en la palabra de Dios, la palabra Talita Kumi la escuché en una canción. El grupo Misión tiene una canción que se titula Talita Kumi. Fue la primera vez que la escuché. Y luego supe que la frase, las palabras Talita Kumi están en los evangelios. Esta frase, Talita Kumi, es aramea. Marcos conserva la frase exacta de Jesús en esta ocasión y luego la traduce para los lectores griegos. La traducción es, niña, a ti te digo, levántate. Pero es curioso que Marcos primero emplea esas palabras en arameo, Talita Kumi. Jesús hace el milagro. La hija de Jairo es resucitada. Jesús te está diciendo hoy, no temas, cree solamente. Lo mismo nos está diciendo hoy. No sé cuál es la situación que estás pasando, atravesando. Puede ser un problema matrimonial con tus hijos, económico. Puede ser un problema de salud. Incluso puede que estas cosas te parezcan imposibles. No hay solución. Recuerda que Jesús resucita a la hija de Jairo y dijo, no temas, cree solamente. Por lo tanto, mi mensaje para ti es, ten fe en Dios.
Ten fe en Dios porque Él todo lo puede. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, busca a Dios, búscale, ten fe en Él, no te canses de clamar. Muchas veces clamamos a Jesús y como no nos responde al momento, que es cuando nosotros queremos, nos enfadamos con Él, dejamos de orar. No te canses de clamar, clámale cada día, búscale en oración. Hoy Jesús te está diciendo, no temas, cree solamente. Y cuando tú y yo no tememos y creemos solamente en Jesús, Él hace el milagro. Pequeñita niña mía, todos piensan que estás muerta, llanto y lágrima hay por ti, todo dice ser el fin. No temas, solo cree, esta niña está dormida, en mi mano está el poder de tocarla y hacerla renacer. Desde siempre has estado en el hueco de mi mano, sin saberlo ni entenderlo, me has tenido a tu lado, con promesas de cubrir, di mi vida por poder salvarte a ti. Talita Kumi, levántate niña y ven. Sueño ya, Talita Kumi, toma mi mano y ven a mí, iglesia niña que estás bajo el talit. Levántate.
mundo a predicar que en Jesús hay salvación. Levántate, por todo el mundo a predicar, ve por todo el mundo a predicar, ve por todo el mundo a predicar. Talita cumi, levántate niña y ven. Talita cumi, despiértate del sueño ya. Talita cumi, toma mi mano y ven a mí. Iglesia mía, que estás bajo el talí. Toma mi mano y ven a mí. Iglesia mía, que estás bajo el talí.